pastor. Me parezco David y Goliat. Queridos hermanos, en realidad yo me estoy gozando. Yo no sé si ustedes, pero yo me estoy gozando. Y como le pregunté a un predicador una vez, ¿cómo se siente, hermano? Me dice, yo me gocé, a saber si la congregación se gozó después de predicar. Lo que sí es cierto es que yo ya me gocé esta mañana y quiero expresar mi gozo a los pastores Valdés. Muchas gracias, pastor. Es un gran honor. Es difícil decirle a usted no. Thank you, Sister Margaret. I'm so grateful for this opportunity. Qué lindo estar aquí. Me acompaña mi esposa y mi suegra, la madrecita de mi esposa. Es una mujer de Dios que está con nosotros. Es un poquito más de 90 años cumplió, no voy a decir la cantidad porque se puede enojar ella conmigo. Pero ya está cerca de 100, imagínense. Bueno, verte, Hugo. Y a los hermanos que queremos mucho. Miren, pastor, yo he sido impresionado esta mañana y me voy a atrever a decir algo. Y es que me he gozado con las danzas y los niños. El grupo de señoritas, hermanas de la danza, lo contagian a uno. Yo quería danzar. Y los jóvenes, los niños, felicito a la pareja que dirige este ministerio. Dios bendiga a mis hermanos. Sinceramente, me voy a atrever a invitarlos dentro de poco aquí en Cumberland Mall o por ahí en ese lado, ¿verdad, mi amor? Es el retiro de las mujeres de la Iglesia de Dios de la región central. Le di un sobre al pastor, ahí va un póster. Y yo no sé si será posible que el sábado en la mañana del 30 de marzo, el retiro es 29, 30 y 31 ya de este mes de marzo. Esta participación de los niños con las de danza pudieran llegar. Yo tengo fe que voy a orar para que puedan llegar porque está aquí cerquita, aquí mismo. Y van a bendecir a los 7 estados que nosotros dirigimos. Vienen damas y seguramente a lo mejor van a ir damas de esta iglesia y me gustaría ver ese acto. Y sinceramente me gocé. Vamos a platicar con el pastor. Es el 30 de este mes, el cual es sábado. Y de verdad, pastor, ustedes guardan un buen prestigio dentro de la Iglesia de Dios. Les estimamos mucho. Y yo siempre he dicho lo siguiente: de acuerdo al pastor es la iglesia. Y como es la iglesia, es el pastor. Filosofemos un poquito. Cuando antes presentábamos a los pastores, en aquellos tiempos, cuando había más tiempo, hoy el tiempo no alcanza. Y ahora viene el pastor Juan Gutiérrez, pastor de tal villa. Si el pastor iba desarreglado, los miembros decían, ¡ay, qué vergüenza! Pero si el pastor venía bien arreglado, los miembros decían, es nuestro pastor. Como es el pastor, es la iglesia, y como es la iglesia, es el pastor. Como es el papá, es el hijo, y como es el hijo, es el papá. Pero quiero seguir con esa línea que venía el pastor porque estamos conectados. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y Dios siempre nos sorprende. Y nos sorprende para bendición. Nos sorprende porque Él es un Dios de sorpresas. A mí me sorprendió hoy David y Goliat. Porque nunca pensé que iban a aparecer.
Yo estaba viendo la pantalla cuando de repente vi a Miguelito, Miguelón y el Davidcito por allá. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, tenemos de repentes. Un de repente es algo inesperado, insólito y sorpresivo. Por ejemplo, hay buenos de repentes y malos de repentes. Yo caminaba por unas calles cuando vivía en Fresno, California. Aquí les voy a hablar de un de repente no muy bueno, pero no suceden. A mí me habían dicho que agarrar naranjas o fruta del campo de una casa era multado, y es multado, es una infracción a la ley. En mi país, yo soy de Guatemala, mi esposa y mi suegra, si hay algo tirado en el piso, uno lo agarra y se lo come. Y ahí habían bastantes naranjas. Y yo ya venía cansado de trotar y agarrar una naranja iba, pero no me agaché, sino con la intención cuando la policía aparece. O sea, de repente apareció la policía. Entonces yo hice como que no iba a agarrar nada, ¿verdad? Porque dije yo, si agarro la naranja, me para y me dice, ¿usted es suyo el naranjo? No, entonces está multado. A lo mejor usted está por llamar, a lo mejor cuando aparece algo y uno dice, de repente apareciste, ¿verdad? Cuando usted no espera algo, hermana, y viene su esposo con un ramo de flores y le toca la espalda, ¡ay! De repente aparece y le da un ramo de flores. Ahora pónganse de pie y vamos a hablar 3 de repente de la Biblia. Pónganse de pie. Hechos capítulo 2, versículo 2. Libro de Hechos capítulo 2, versículo 2. Hechos capítulo 2, leamos el versículo 1 también. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cierran sus ojos conmigo. Padre, muchas gracias por tu palabra que en esta hora nos va a llenar. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, por esta iglesia amada que ahora está celebrando 22 años. Bendice a sus pastores, sus líderes. Bendice a los directivos. Bendice a cada miembro, desde el mayor hasta el menor. Y gracias por tu palabra ahora, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, quien vive y permanece para siempre. Pueden sentarse. Los de repente en la Biblia precisamente son inesperados. Dios sorprende a sus hijos. La iglesia primitiva, la iglesia en general, la Biblia está llena de sorpresas. Porque Dios es un Dios de sorpresas. ¿Quién se iba a imaginar que iba a abrir el Mar Rojo? ¿Quién se iba a imaginar, o para aquel general sirio que sumergiéndose 7 veces en el Jordán iba a ser limpiado de su lepra? Porque los pensamientos no son los pensamientos de Dios, los nuestros, ni los de Dios, ni los nuestros son de Él, porque Él es infinito, porque Él todo lo sabe, todo lo tiene en control. Nosotros, hermanos, andamos descontrolados muchas veces. ¿Y qué va a pasar?
Yo te quiero decir algo en esta hora, conforme a lo que dice la palabra. Solamente espera en el Señor y Él te va a sorprender. Aquí tenemos un caso muy lindo en este primer de repente. Resulta que Jesús había ordenado irse a Jerusalén después de haber ascendido y les dio instrucciones claras. Les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que caiga el poder de Dios. Va a venir la promesa del Padre. Yo voy a ir al Padre, les voy a ir a preparar lugar. Ustedes se quedan en Jerusalén hasta que recibáis. No les dijo cuántos días, solo les dijo: no se muevan hasta. Faltaba algo. La graduación del Instituto Bíblico de 3 años con Jesús había terminado, pastor, pero faltaba algo. Faltaba una unción, faltaba el poder de Dios. Y le dio el Señor pistas, le dio el Señor claves, pero no lo entendían. Y así somos nosotros. No entendemos muchas veces. ¿Quién va a entender a Dios? Es difícil. Dios a mí me ha sorprendido muchas veces. Y entonces se fueron. Me imagino que ellos dijeron: ¿y dónde? Vamos al aposento allá donde le preparamos la cena. Allí oremos, allí clamemos, allí esperemos. Él dijo que no nos moviéramos. Algunos se atrevió a decirle: ¿y cuándo tú vas a recuperar el poder de Israel y vas a restaurar el reino de este pueblo? ¿Cuándo va a ser eso? Tú eres el Mesías. ¿Cuándo? Y le dice: no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que Dios tiene en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hablando estaba cuando empezó a subir a la vista de ellos. Y dice la Biblia que se pararon 2 ángeles con vestiduras blancas y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando arriba? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba, así como le habéis visto ir, así volverá. Pero entonces aquí viene lo interesante. Siguieron ellos esperando, orando. Y la Biblia dice claramente, hermanos, en el versículo 14 de Hechos 1, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con varias hermanas, mujeres, y con María, la madre de Jesús. Ahí estaba la madre de Jesús y sus hermanitos orando, clamando. Siempre que va a venir un avivamiento, hay oración. Si nosotros queremos que haya avivamiento, tiene que haber oración. Si usted quiere cambiar su hogar de peor a bueno y de bueno a mejor y de mejor a excelente y de excelente a significativo, hay que orar. La oración prepara el camino para la bendición. Lo contrario es dejar de orar. Pero si usted quiere que Dios le sorprenda, mire, estaban orando, no sabían, ¿y cómo será? Él dijo que no nos moviéramos, ¿y qué va a pasar? Por eso dice el versículo 1 y 2 de Hechos capítulo 2, mire qué interesante. Estaban todos unánimes juntos. También un requisito para que aparezca un de repente, un suddenly, algo que venga sorpresivamente, hay que estar unidos. No se puede estar desunido, hermano. Mientras hay una vigilia y usted quiere poder de Dios, uno está orando y el otro está chismoseando. Uno está orando y el otro está por allá perdiendo el tiempo. Tiene que haber unidad. Todos en un mismo sentir.
De tal manera que yo he ido a retiros donde le quitan a uno el celular. Mire, le vamos a quitar la tentación. Aquí 24 horas de oración. Y vienen bendiciones. Porque nos hace falta disciplina. Si usted, este aparatito, lo controla usted, como decimos en Guatemala, ya se fregó. Pero si usted controla este aparatito, usted tiene el control. ¿Quién tiene el control? Si esto le quita a usted la bendición, mejor apáguelo. Pero entonces estaban unánimes, juntos, en oración, cuando dice, de repente. No esperaban. Hermano, de repente, aleluya, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Un tornado. Cuando cayó una vez, y esto fue el 23 de marzo del 2017, yo empezaba a tomar una siesta cuando de repente empezó a llover y a caer unos granizos que parecía que hacían hoyos en el techo. Y ellos de repente aparece un viento y se oye un trueno. Hermano, yo ya pasé un terremoto. Uno está tranquilo cuando de repente empieza a moverse la casa. Y aquello es terrible. Y ellos el viento recio que soplaba. Y les aparecen lenguas sobre sus cabezas. Y empezaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Yo solo 2 veces en mi vida, pastor, lo confieso con humildad, pero me conformo con solo 2, que estaba predicando y de repente mi hermano Hugo se me olvidó el español. En la mente lo tenía, pero empecé a hablar en otras lenguas y la congregación se queda. ¿Y qué le pasó a este loco? Y no podía parar. Quería volver al español y no podía parar. Pasé como 2 minutos tratando de volver al español, pero era porque Dios había tomado mi lengua. Y aquí aparecen de repente esas lenguas que se asientan sobre cada uno de ellos y quisieron empezar a hablar arameo. Y si hablaban griego, pues querían, pero no podían. Cuando empezaron a hablar italiano, griego, africano, de todo. Y la audiencia cuando llegó, porque el estruendo, Dios siempre todo lo tiene controlado. Ese estruendo, como que hubieran sido bombas, atrajo a la multitud y eran miles y sorprendidos, y aquellos hablando en otros idiomas, glorificando a Dios. Aleluya. Qué lindo es eso, hermano. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Empezaron a hablar en otros idiomas. Mira, hermano, Dios es lindo, Dios es fiel. Aleluya. Y Él nos sorprende. Él siempre está allí para hacer algo que nosotros no sabemos. Hermanos, la gente preguntaba, ¿y no son galileos? ¿Y de dónde saben tantos idiomas? Un amigo mío un día iba bajando en el ascensor en un hotel fino en la ciudad de Guatemala, cuando de repente el Espíritu lo toma y empieza a hablar en otras lenguas, y los que estaban alrededor dijeron, ¿y este loco quién será? Pero había uno que al bajar al lobby le dijo, ¿usted sabe hablar ruso? No, le dijo, pero usted venía hablando ruso en el elevador. Y dice, ¿y qué? Pues Dios me habló, caballero, le dice. Mi madre allá en Rusia siempre me decía y me dice, donde quiera que vayas, te van a dar el mensaje que Dios te ama y ven a Él, ven a Él. Y usted me estaba diciendo en ruso lo mismo que mi mamá me había dicho. ¿Por qué? Porque Dios tiene sorpresas, porque Dios habla como Él quiere. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y hermanos míos,
Así que el requisito para que Dios nos sorprenda, según esta escritura, es unidad y oración. Unidad y oración. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidiere, que dice la Biblia, les será hecho. Si usted se pone de acuerdo con otro hermano, oremos, hermano, hasta que el Señor nos toque, nos llene, hasta que Dios haga la obra. Mire, un amigo mío que ya está en la presencia del Señor, de los mejores predicadores que yo he oído en mi vida y que prácticamente me formó, Sergio Brand, ya nadie lo recuerda en Guatemala quizá, murió de 28 años, pero predicó 8 años, desde 20 años empezó a predicar. Y con esos 8 años se anduvo casi toda Latinoamérica, de los más sobresalientes chapines predicadores. Cuando supo del Espíritu Santo, se fue al bosque y se internó a orar y le dijo al Señor: si no me bautizas, llévame. Yo me muero en este bosque. En ayuno, pastor, en ayuno. Así que cuando uno desafía a Dios, cuando uno se pone en las manos de Dios, solo hay que esperar la sorpresa. Porque el Señor nos va a sorprender. Él va a mandar un de repente. Y entonces dice que el mismo día lo vio el Señor tan decidido, porque depende del corazón de nosotros. Llegó al bosque como a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche estaba siendo bautizado con el Espíritu Santo ahí en el bosque. Armó una carpa, un fuego con otro hermano y recibieron el poder del Espíritu Santo. Yo lo mismo desafié al Señor un día. Le dije, tenía 15 años, iba a cumplir 15 años. Si no me bautizas con tu Espíritu Santo, olvídate de mí, yo regreso. Yo había aprendido a hacer pan en una panadería. Me hubiera quedado panadero para toda mi vida. Ahora pregúnteme, ya se me olvidó hasta hacer pan, porque ahora distribuyo el pan de vida, el pan que da Cristo. Pero así le dije al Señor: bautízame con tu Espíritu, si no, no cuentes conmigo. Y como que esa amenaza, el Señor me bautizó, me llenó con su Espíritu Santo. Y estos hermanos estaban allí como 120 unidos esperando. No esperaban un estruendo, no esperaban un viento recio, no esperaban lenguas. Pero como Dios nos sorprende. ¿Y se imagina usted la sorpresa de Balaam cuando la burra le habló, hermano? Esa sí fue una sorpresa. Y hasta se puso a dialogar con ella. Le dice: no te he servido tantos años, pero siempre no haces lo que yo te digo. Pero es que tú me tratas mal, ya 3 veces me has pegado. Casi faltaba que le dijera a la burra: no seas burro. Y sí, porque era terco, porque ahí estaba el ángel. Y dice la Biblia que le abrió los ojos. Y cuando Balaam vio al ángel con la espada, se humilló. Pero no nos desviemos un poquito, sigamos con este de repente. Este es otro sermón, pastor. Mi hermano, qué maravilla. Como Dios, es que Dios sabe lo que hace. Uno pone: Señor, yo te hasta, y a usted y a mí nos te quiero recomendar esto, Señor, que me contestes así, así y así. No le va a contestar así el Señor. Porque Dios sabe lo que hace al tiempo y en el lugar, y cuando Él sabe que nos va a ir bien a nosotros. Y le voy a dar una profecía. Dios lo va a sorprender. Ay, que cuando me vienen los papeles, ¿cuándo voy a ser residente? Solo ore a Dios, busque a Dios y Él le va a dar una sorpresa. ¿Qué tal y tal? Él le va a dar una sorpresa. Ahora vamos a ver otro de repente, porque quiero ir a este de repente. Hechos capítulo 16, por favor. 16 versículo 26. Mire qué lindo, hermano. Qué maravilla, aleluya. Hechos capítulo 16, versículo 25 y 26.
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino, ¿qué? De repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y ahí sigue la historia, muy preciosa. Hermanos, esta narrativa es interesante. Pablo y Silas andaban plantando iglesias, abriendo obras, predicando el evangelio. Y llegaron a esta colonia romana, Filipos. No habían oído el evangelio. Vienen dos judíos predicando el evangelio. Como no había sinagoga, donde había sinagoga, ellos aprovechaban ir a la sinagoga a predicar, a discutir, a explicar la ley. Pero aquí no había sinagoga. Se necesitaban por lo menos 10 varones judíos creyentes en la ley mosaica, porque no todos creen la ley. Y entonces para organizar la sinagoga, ahí solamente habían unas mujeres que creían en Dios, eran justas, una de ellas era Lidia, y se iban a un río. En el río predicaban y las mujeres oían. Y un día Dios abrió el corazón de Lidia, vendedora de púrpura. Dios la sanó, la salvó, quiero decir, y ella abrió la puerta de su casa y dice, ¿y dónde se hospedan? Pues Pablo y Silas eran como aquel que yo voy donde me lleven, me quedo donde me dejen, me como lo que me sirven, recibo lo que me dan, a nada le tengo miedo porque todo lo puedo en Cristo. Y entonces, pues no tenemos, vénganse, mi casa es grande, ahí se van a dormir. Pero todos los días iban al río a predicar, pero en el camino aparece una muchacha que tenía espíritu de adivinación y decía de lejos, esos que vienen allí son predicadores del reino de Dios. Todos los días les traen buenas nuevas. El espíritu del enemigo sabe quiénes somos nosotros. Y entonces, enfadando a Pablo un día, le dijo, espíritu de adivinación, ¡fuera! Y salió el espíritu. La muchacha ya no podía adivinar más. Entonces, cuando vieron que eran judíos, los romanos los encarcelaron y ahí no hubo un juicio justo, no tuvieron abogados quien los defendiera, les pegaron duro, les rompieron la espalda pura vara, eran azotados cruelmente y dijeron los jueces, métanos hasta lo último de la cárcel, y pongan los pies en el cepo, es decir, bien castigados por alborotar la ciudad y porque le quitó prácticamente la ganancia a los dueños de aquella muchacha. Y allá Pablito y Silas, hermanos, no solo bien azotados, no solo heridos, sino también castigados, prácticamente acostados ahí, hermanos, casi crucificados, empezaron su culto devocional, empezaron a alabar al Señor, hermano. Amén. Claro, no se oía la música tan linda de esta, no tenían danza, ahí estaban ellos dos. Y me imagino que Pablo le dice a Silas, ¿todavía tenés fuerzas para cantar? Sí, cantemos. ¿Qué cantamos? Pues cantemos en las luchas y en las pruebas. La iglesia sigue caminando. Vamos a cantar, a alabar al Señor. Me hace segunda, hermano, sí. Y empiezan a cantar y a cantar. Y la Biblia dice que los presos los oían. Mi hermano, es importante hacerse oír. Es importante cantar alegres. Yo he visto hermanos que apenas ellos se oyen, ¿verdad? Hermano, así no lo va a oír el mundo. Hay que lo oigan los demás. ¿Sabe cuánto está bonito que usted cante? Cuando usted se oiga, ¿verdad? Cuando usted diga, qué bonito estoy cantando, con ganas, con fuerzas. Mire, yo vi a los niños, qué sinceridad, qué integridad. Todos cantaban. Qué lindo ese grupo. Y Pablo y Silas cantando allá,
chorreando sangre, ellos incómodos. Dice la Biblia que orando a medianoche, mírelo lo que allí dice. A medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, ¿qué sobrevino? Un de repente. ¿Qué sobrevino? Un de repente. Aleluya. Hermano, para que venga un de repente hay que estar orando. Hay que estar alabando. Y hay que alabar alto, que el mundo oiga. Para eso Dios nos dio una garganta. Hay quienes se van a ir a la tumba sin haber usado bien su gargantita. Porque tienen buena voz, pero no cantan. Y hay otros que cantan también, que hay que rogarlos para que canten. Y hay quienes no cantan tan bien, pero son valientes. Cantan, cantan. Y hermanos, estos hermanos, no sé si eran entonados. Un día le voy a preguntar a Pablo, cuando estemos en el cielo, ¿y ustedes eran entonados o por ahí medios desentonaditos? Pero no importa. Allí cantaban y tan fuerte les quedaban fuerzas y los presos los oían. Y sobrevino de repente, no un temblor, sino un gran, dice la Biblia, un gran terremoto. Como en aquel entonces no había medición de movimientos telúricos, no había como ahora, a saber en la escala de Hitler qué había, cuánto fue. Pero para que diga la Biblia un gran terremoto, no fue temblor. Haber sido fuerte eso. Que las puertas se rompieron, las cadenas y todos los presos libres. Y ahí asustados. Y Pablito siempre tomó el liderazgo y dice, háganse para acá, vénganse, estamos vivos. El cepo se rompió, ya Pablito, ay, gracias a Dios, ya la sangre corría tranquilamente. El dolor se fue. Y dice que despertando el jefe de la prisión, cuando vio que no había nadie en las celdas, se iba a matar. Porque en aquel entonces la ley romana era cruel. Si se iban los presos o con uno que se fuera, el jefe de la guardia pagaba con su muerte. En aquel entonces era terrible, ¿no? Pero dice que cuando él pidió luz, porque oyó a Pablo que le dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos. Como quien dice, Pablo le dijo, aquí me los tengo a todos controladitos, aquí están tranquilos. Y dice, pidiendo luz. Me imagino que otro soldado le dijo, mira, tráeme aquella antorcha, que quiero ver que estén todos. Y cuando les trajo luz, dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dele un aplauso.